Hoy venimos con otro caso de éxito en el despacho. En este caso os hablaré de un tema muy interesante sobre los derechos de propiedad intelectual. Vino un cliente buscando asesoramiento porque había firmado un contrato en el que cedía exclusivamente la explotación de los derechos de una obra que él había escrito y de la que era autor, y estaba muy preocupado porque esa cesión de derechos y esa distribución de su obra pues no se estaba explotando en la forma en la que él había convenido con esta empresa, con esta editorial que trabajaba a nivel nacional. Era un problema porque no solo estaba interviniendo esta empresa, sino que como consecuencia del desarrollo de unos acontecimientos se había visto obligada la primera empresa a ceder su fondo editorial a una segunda editorial que en teoría debería haber continuado con esa distribución y difusión de la obra de nuestro cliente, pero que en la práctica no había sido así. Además, el cliente estaba muy preocupado porque como consecuencia de esas actuaciones y de esa cesión de ese fondo editorial, muchos ejemplares de su obra habían sido destruidos o se habían perdido. Nosotros sospechábamos que esa pérdida de los libros se había producido como consecuencia de la escasa difusión de la obra o de su escasa rentabilidad económica para esta segunda editorial, y de que habían decidido pues, eliminar los costes de transporte de los ejemplares de la obra o los costes derivados del depósito de la misma. No obstante, nunca llegamos a saber si esa destrucción se había producido de forma dolosa o de forma fortuita. En cualquier caso, la pérdida para nuestro cliente era evidente, puesto que se habían perdido casi 500 ejemplares de los 800 que se habían comprometido a editar y a distribuir. Entonces, en este sentido, nuestro cliente había sufrido un enorme perjuicio, porque además de haberse celebrado este contrato de cesión de derechos y de edición del libro, la peculiaridad del contrato es que él mismo había aportado una enorme suma de dinero para favorecer esa publicación y esa edición del libro, así como su distribución a nivel nacional en librerías y también en los espacios digitales. En este sentido, nuestro cliente evidentemente quería haber resarcido ese daño y recuperar las cantidades que había invertido, pero se planteaba la problemática de que tendríamos que demandar a las dos mercantiles, tanto a la primera editorial como a la segunda. Iniciados una serie de tratos preliminares con ellos y de negociaciones, desde un primer momento se vio que iba a resultar muy complejo esta negociación, puesto que la primera de esas mercantiles, esas editoriales, argumentaba que había cedido sus derechos con posterioridad al momento en el que se había producido esa pérdida o esa destrucción de libros. Es decir, cada una de las dos mercantiles pretendía pues imputar la responsabilidad a la otra y exonerarse a sí misma. En cualquier caso, transcurridos meses, logramos llegar a un acuerdo con la primera de estas mercantiles y lograr que se resarciera parcialmente el daño que se había ocasionado a nuestro cliente. No obstante, la segunda de las mercantiles no cedió en ningún momento y fue necesario tanto la reacción de la demanda como su presentación ante los juzgados de lo mercantil en Madrid. Las negociaciones continuaron en el tiempo, una vez ya interpuesta la demanda, y en el último momento, en el día señalado para la vista, pues las partes conseguimos llegar a un acuerdo apenas 5 minutos antes de entrar en sala, acuerdo que finalmente sería homologado judicialmente. De esta forma evitamos la necesidad de celebrar ese juicio y logramos que se resarciera completamente el daño que se había ocasionado a nuestro cliente como consecuencia de ese incumplimiento del contrato de edición. Entendemos que es un caso de éxito, puesto que no solo logramos que se resarciera íntegramente el daño, tanto el daño emergente que se había causado con la pérdida y destrucción de esos libros, como el lucro cesante derivado de esa falta de distribución o publicación de la misma, sino que también pues de alguna forma nuestro cliente quedó satisfecho en la medida en que consideró que se había hecho justicia, ¿no? Y que se había atendido pues, los pedimentos que él tenía como consecuencia de haberse visto frustrado el negocio jurídico celebrado entre las partes.